Y si después de 15 años de escuela nunca te enseñaron lo más importante para vivir, el tema de hoy, mentira, mentira. La escuela nunca fue para educarte, la fábrica perfecta de la esclavitud moderna. Bienvenidos mis universales. Esto es Incómodamente, el lugar donde dejamos las máscaras y nos atrevemos a ser incómodamente reales. Aquí no venimos a quedarnos en la zona de confort. Venimos a sacudir tu mundo, desprogramar tus creencias y encender esa chispa que llevas dentro. ¿Estás listo para dejar de pensar con la mente y empezar a sentir con el corazón? Porque aquí rompemos con lo ordinario para que lo extraordinario sea tu nueva normalidad. Esto no es un podcast cualquiera, esto es Incómodamente, tu cita con la conciencia más audaz. Hoy vamos a tocar uno de los temas más peligrosos que existen, porque cuestionar la religión puede generar problemas. Cuestionar la política puede generar problemas. Pero cuestionar la educación, eso toca directamente la base sobre la que construimos toda nuestra sociedad. Porque si algo nos enseñaron desde niños, fue esto. La educación te hará libre. Pero ¿qué pasa si eso no es cierto? Y si la escuela moderna nunca fue diseñada para educarte, piénsalo. Después de miles de horas sentado frente a un maestro, ¿quién te enseñó a manejar el miedo? ¿Quién te enseñó a manejar la tristeza? ¿Quién te enseñó a relacionarte sanamente? ¿Quién te enseñó a crear hijos? ¿Quién te enseñó a construir una pareja? ¿Quién te enseñó a manejar dinero? ¿Quién te enseñó a descubrir quién eres? Nadie. Pero eso sí, sabemos las capitales del mundo, la fórmula química del agua, el nombre de algunos héroes nacionales y cosas que jamás volvimos a utilizar después del examen. Entonces surge una pregunta brutal. ¿La escuela nos prepara para vivir o para funcionar? Funcionar. ¿Qué tal, mis queridos universales? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Incómodamente, la conciencia más audaz. Ahora con este tema bueno, tenemos una serie de capítulos que los hemos mal nombrado, el descubrimiento de las mentiras, ¿no? De esta realidad, de esas verdades que creemos fundamentales en nuestras vidas y que terminan no siéndolo, ¿no? Entonces también es como esta sacudida de madres, no lo había visto, y si no lo habíamos visto y hoy lo empezamos a ver, cómo se come y qué hacemos con eso, ¿no? Entonces hoy empezamos con el tema de la gran mentira de la educación. Ahora en México, ¿no? Pues aquí estamos, pero supongo que funciona a nivel global. Saluda a mi amigo Batash. Batash, buen día, ¿cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi Cesare? Muy buenos días, buenas noches a todos. Pues aquí andamos dándole otra vez, tirándole átomos a todo esto, hablando de la educación. No sé, fíjate que yo siempre creí que la verdadera educación viene de la dialéctica, lo que algún día hablan que es el aprendizaje a través de platicar, a través De del la piedra. diálogo, ¿no? Exactamente, que es decir, o sea, vas a realmente poder aprender, vas a realmente poder entender algo en tu vida si te pones a hablar las cosas correctas, ¿no? O sea, y con las personas correctas, por lo menos en lo que quieres aprender. Entonces, existe ahí en mi historia existe una enemistad marcada, ¿no? Con los pedagogos. Los pedagogos, por ahí, hace poco una maestra me decía, yo no creo en los psicólogos, ¿no? Y pues obviamente espero que haya estudiado pedagogía, ¿no? Pero cualquier preparación de vocación de una maestra, de un maestro, pues es pedagogo. Y bueno, hay quienes dan clases sin haber pasado por este tipo de aprendizajes, ¿no? De lo que es pedagogía. Y si bien creo que es la técnica, la pedagogía es la técnica del aprendizaje, ¿no? Es una técnica, es como ser técnico en algo, es el pedagogo desde mi punto de vista, y con mucho respeto. La verdad es que creo que es muy valorado esto, o sea, es muy valioso más bien. Es como la persona que sabe hacer cierta técnica de algo que se piensa, ¿no? Es decir, cómo se aplica. No creo que desarrolle como ideas que realmente revolucionen la manera de aprender. Y la verdad es que creo que hay una forma de aprender que es a través del pensamiento, a través de la plática y a través del experimento. O sea, de ponerlo en el entendimiento. Y entonces todo lo que se hable ahí a través de la pedagogía implica que te den ciertos métodos o un tipo de metodología que según te dicen te va a hacer aprender algo más o mejor, ¿no? Veo ahí muchos sesgos, la verdad es que veo muchos lugares de sombra en toda esa técnica de la pedagogía. Pues vamos a hablar ahí sobre eso, César, a ver
qué sucede, ¿no? Creo que sí, los mejores maestros que todo mundo tenemos un maestro que reconocemos o que nos acordamos de él en algún momento de nuestras vidas y que tiene que ver más con el acompañamiento que te hizo, ¿no? Con lo que te enseñó a pensar, qué hacer con tu mente, no que pensaras como él, sino qué hacer con tu mente. Y creo que eso es diferente, ¿no? ¿Recuerdas algún maestro ahí como Sí, de... sí, sí, recuerdo un par, ¿no? Uno secundario y uno en prepa que no, que no me enseñaron en el aula, en la clase, sino que fue uno a uno, así como que te acercaron ahí a pupitre y te dicen, güey, mira, es aquí, o sea, Claro, como una bien cercano, y entonces sí descubrí la clase, güey, cabrón, mira, y nomás se tomó 5 segundos más, güey, ¿no? Entonces, claro. y hizo toda la diferencia en la clase, ¿no? Entonces, y no sé, de cuántos maestros te gusta que hubiéramos tenido en nuestro transcurso de estudios, pues unos 20, 30 maestros, güey, nomás dos cabrones, dices, vale, madres, ¿no? Entonces está ahí muy sesgado. En el macro, y quiero hacer esa referencia, pareciera que o sea, pues yo lo viví, yo me eduqué, ¿no? Mis papás no fueron educados, o fueron medio educados, porque mi papá fue prepa trunca, mi mamá creo que nomás terminó la primaria, o creo que ni la primaria, güey, ¿no? Son como de esa vieja guardia que no estudió, no tuvo la oportunidad, fíjate, güey, todas las palabras, güey, la oportunidad de estudiar, güey, como algo que hoy también es obligatorio el pedo. Yo hasta antes de volverme loco, pues era el orgullo de la familia, güey, el primer güey con estudios, y aparte del TEC de Monterrey, y aparte Antes graduado de con volverme honores, güey, loco. no, aparte, no, dices, órale, güey, ¿no? Este güey ya la rompió, güey, ¿no? Y mi vida iba en ese sentido, güey, estaba chido. Pero justo el concepto de estudiar era esta parte de estudia para ser alguien, ¿no? Estudia para desarrollar tu potencial. Y hoy creo que hoy que observo la estructura, pues dices, chale, güey, pues te enseñan parece que la estructura está diseñada para otra cosa, no necesariamente para desarrollar tu potencial, ¿no? O al menos para canalizarlo para desarrollar potenciales de terceros, en grandes rasgos, ¿no? Entonces, yo sí veo una tendencia o me cuestionaría si es educación para potenciarte o es entrenamiento, porque una cosa es educar y otra muy distinta es entrenar. Y me parece que cuando te enseñan estás instruido mira, de todo lo que puedes conocer, a mi sistema o a mi cúpula, o a mí seres draconianos, o a mí lo que quieras y gustes que vaya a estar allá arriba, güey, que haya puesto el sistema de todo lo que existe. Y yo te voy a enseñar por qué. A quién le conviene que tu sistema hayas dicho que yo tengo que, porque ahora tienes que, digo, ya es obligatorio, güey, creo que esto es obligatorio hasta la prepa, ¿no? Sí, y sí es un derecho. Claro, pues sí, pues es un derecho y es obligatorio, ajá, güey. Si no tengo que comer, güey, pues no mames, no la voy a estudiar, güey. Tengo que trabajar antes, güey. O sea, primero resuélveme otras cosas, güey. Pinche sistema. Ujú, ¿No? ujú. Pero bueno, entonces, pues ahí está el asunto. ¿Tú qué piensas de ese primer cuestionamiento, no? ¿Es educación o es entrenamiento? Yo creo que tiene que ver mucho con la persona que lo imparte, ¿sabes, güey? O sea, hay un grupo ahí cristiano, güey, que pues, son como cristianos ahí medio subversivos contra un sistema, ¿no? Y estos güeyes no hablan de el sistema o estos draconianos y esta onda, pero hablan es como un sistema mundano en donde el diablo es el que está generando todo esto, ¿no? Y que tiene control sobre todas estas condiciones y dice bueno, que en la educación están habiendo temas cada vez más forzados, como si eres hombre, no eres hombre, decídelo desde antes, cómo vivir tu sexualidad desde antes. Y entonces se hace un mundo, güey, de opiniones encontradas entre lo que deberíamos de enseñarles realmente a los hijos y lo que no deberíamos de enseñarles. Y la edad que están como dispuestos o en la que ya están preparados realmente para aprender, güey, ¿no? Entonces, yo creo en esto, güey, que se va a entender. Puedes tener un sistema que te intentara adoctrinar, ¿no? Que intentara generar una idea en ti. Em, Creo que depende mucho de quién lo imparte, güey. A mí, yo siempre creo que las personas, los mejores maestros, por ahí dicen mucho, no, es que te tiene que inspirar y es un güey o una vieja que no mames, te inspira a seguir haciendo ese pedo o algo así, ¿no? Yo creo que son dos cosas muy importantes. Una, que te hace pensar, güey, ¿no? O sea, que te enseña a pensar. Creo que el nivel de pensamiento cuando un maestro te enseña a pensar, o sea, si no te enseña a pensar y solamente te enseña a hacer algún tipo de técnica, aunque sea algo totalmente diferente a lo que se está planteando como
obligatorio en la SEP, por ejemplo, es un güey que te está adoctrinando, güey. O sea, y yo he visto gente, cristianos, católicos, mormones, testigos de Jehová, güeyes que hablan de esto de quinta dimensión y todo, que quieren adoctrinar a los demás, que es decir, así se tiene que vivir y Pues esto es una realidad. de hecho son doctrinas, güey, ¿no? La doctrina religiosa, güey, Claro, güey. de Entonces, entrada. y yo creo que todo es una doctrina, güey. Todo paradigma se convierte en una doctrina en el momento que tú quieres decirle a los demás que así tiene que ser, güey. ¿Sí me explico? Entonces yo ahí ya veo un dominio de todo mundo, güey. O sea, si tú eres un creyente porque tú lo crees, porque tú lo sentiste, y porque tienes convicciones potentes en ti, güey, que te vale madre lo que los demás digan, güey, porque sabes que eso te ha llevado, para mí estás en un grado de libertad grande. Si lo estás haciendo porque te enseñaron, porque te da miedo salirte de ahí, güey, si te da miedo que te pase algo, te da miedo que tengan la verdad de ellos y tú te quedes en otro lugar, pues estás siendo esclavo, güey, ¿no? Esclavo de tu miedo, esclavo de alguien que tiene una idea más fija que la tuya y entonces le ganó tu idea, güey, ¿no? Entonces, pero veo un punto más, güey, o sea, creo que si este maestro no te lleva a la libertad, o sea, te tiene que enseñar a pensar, pero te tiene que empezar a enseñar a ser libre. Y esta parte de ser libre, güey, para mí está muy cabrona, o sea, desde la educación. ¿Por qué, güey? Porque la libertad, güey, implica que tengas la capacidad de cuestionarte, ¿no? De cuestionar tu entorno y desde mi punto de vista la capacidad de decidir lo que sí quieres ser, güey, ya no lo que no quieres ser, güey. O sea, hay gente que dice, yo soy libre porque no quiero ser eso. Si no seas mamón, güey, eso no es libertad. O sea, tú sabes que no quieres hacer eso, pero no sabes para dónde vas, güey. O sea, no sabes exactamente lo que tú quieres, güey, ¿no? Entonces estás en el mismo lugar que los demás, güey, ¿no? Entonces, yo creo que partiendo de este punto, de lo que para mí sería un maestro, güey, ¿no? Pues creo que hay gente que busca ser adoctrinado, ¿no? O sea, yo lo veo con los alumnos, güey. Hay gente que le dice, oye, a ver, ¿qué escribiste? ¿Qué pensaste, güey? O sea, no sé, a ver, ¿sí me va a dar la firma? Pues que es más fácil, ¿no, güey? Pertenecer a una corriente, lo que ya existe, que ya saben el caminito, y no tengo yo que desarrollarme, güey. Ya nomás tengo que ya borregarme, ¿no? Que es seguir el caminito, listo, güey. Entonces me parece que Ahora, también es pero una idea más y fácil. ahí, exactamente en eso que acabas de decir, güey, me cuesta muchísimo trabajo. La otra vez platicaba esto con un compita aquí. Me cuesta mucho trabajo que si hay una élite que tiene un control a ese nivel, güey. Fíjate lo que te voy a decir. Si hubiera gente, güey, que desde dentro de ella tuviera la necesidad de ser libre, cualquier, o sea, hasta Dios, ¿no? Dejaría de reinar en este lugar. O sea, nos agarraríamos a putazos con Dios. ¿Me explico? Imagínate este Dios todopoderoso. Que decir, güey, yo quiero hacer realmente lo que se me antoja, güey. Entonces nos agarramos a putazos y nos matarían, güey. Este Dios todopoderoso, ¿no? El universo mismo, es decir, a ver, yo ni madre, es universo, me vale a madre tu pinche espiral, güey, lo voy a hacer como se me antoje, güey. ¿No? Llegar a ese punto es decir, güey, pues hazlo, güey. La espiral va a ir y te chingaste, güey. Punto. ¿No? O sea, lo creo así. Entonces, yo creo que el problema aquí, güey, es que hay gente, o habemos gente, que vivimos, que buscamos la estabilidad, güey, ¿no? O sea, la mente humana tiene la tendencia a buscar lo estable, güey. Y en el momento que encuentra lo estable, güey, dejó de aprender, dejó de vivir, ¿no? Entonces, vamos a pensar que hay estas élites, ya sean el Vaticano, ya sean los reptilianos, ya sean los judíos, ya sea los extraterrestres, güey, los de otra época, los Anunnaki, los que sean, no tienen un poder de hacer en ti si tú tienes una convicción clara, güey, de por qué estás haciendo lo que estás haciendo. ¿Sí me explico? Entonces vas a agarrar un poco del Anunnaki, vas a agarrar esto y decir, porque yo soy esto, güey, la mierda. Y es para lo que me alcance, y es para lo que. ¿Sí me explico? Entonces, yo creo que la educación, güey, porque he encontrado alumnos así, güey, así como son los menos, cada vez menos, ¿no? La neta, que tiene que ver mucho con lo que tú estás diciendo, güey. O sea, no es que sean huevones o que les guste ser borregos, güey. Es que les da más seguridad, güey. ¿Sí me explicó? Prefiero Son, ser el esclavo y tener la comida, la gotita diaria, a intentar ir a tener la experiencia que yo quiero, güey. ¿Qué es esta gran mentira? Me quedo en mi zona de confort. ¿Zona de confort de qué, güey? Estás sentado en una puta piedra, güey. O sea, tampoco estás confortable, güey. Pero Estás mínimo no me adaptado, ¿no? arriesgo. No tienes nada que perder, güey. Yo te diría, pues arriesgate, güey, porque igual estás jodido, ¿no? Pues cada quien. Ujú. También inicias tu participación en este episodio con el tema de la dialéctica, güey. Y yo siempre he dicho que lo primero que existe es el verbo, es el sonido, es lo primero que genera la vibración, el sonido, y que tiene que ver con la dialéctica. Y cuando tú lo expresas,
Creo que en nuestras expresiones cotidianas está la respuesta de nuestra sintomatología o de nuestro malestar, pero como no lo expresamos, o cuando lo expresamos hasta enfrente, entonces no tenemos la capacidad de autoescucharnos. Por eso funcionan las terapias. Y habrá quien lo Ujú, sepa hacer y quien no lo sepa hacer, güey, ¿no? Pero, ujú, porque a ujú. veces cuando el terapeuta tú vas y le cuentas y le dices, y el güey te cuenta, escucha lo que él quiere escuchar desde su propia información, Sí, yo lo vi en terapia. y te voltea lo de su propia experiencia, y dices, madres, güey, no mames, güey, pues no, güey, estamos hablando de mí, cabrón. Otro Digo, pedo, güey, claro. güey, está muy cagado cuando eso Güey, pasa, güey. y es que está muy cabrón, güey. O sea, porque en este mundo del habla, del verbo, güey, como lo dices, Ajá. o sea, para mí o sea, es algo muy cabrón. Entre lo que yo estoy hablando, lo que tú estás entendiendo y lo que realmente estamos comunicando es muy, muy poco, güey. O sea, en realidad no hay conciencia de 100% de lo que Es estamos muy hablando, poco y ¿no? es bien diferente el contexto desde la vía que lo quieras agarrar, güey, ¿no? Entonces dices, verga, güey, ¿no? Entonces te vas Ajá. todavía más confundido, ¿no? Pero regresando al punto es, y no sé si te diste cuenta, desde tu dialéctica, y también yo hablo con eso, dices, el tema se trataba de ser libres. ¿Eso qué implica, güey? Que es todo el tema del podcast. Entonces, ¿no somos libres? O sea, te venden la idea de liberarte. O sea, estos mismos güeyes de la cúpula, de la dirección, de los güeyes que están arriba, güey, que te están dirigiendo la educación, te venden la idea de. O sea, fíjate cómo es. Pues lo voy a decir, o sea, no saben que están encarcelados, pero pero yo les voy a decir que si estudian esto, los voy a liberar. Es que Como yo que ahí está, creo, ahí está mucho la respuesta de todo lo que inferimos, porque no tenemos alguna manera de demostrarlo, ¿no? Lo que sí es cierto, güey, que pues estamos encadenados, estamos encapsulados, una vez estamos lo mencionaste restringidos, así, ¿no? güey, fíjate. Dijiste como esta parte de, a ver, güey, si yo quito tu programación, pongo otra, güey. ¿Estamos de acuerdo? O Ujú. sea, desprogramar implica programar, güey. ¿Sí me explico? Es una, desde mi punto de vista en esta dimensión, güey, y una vez discutí esto con un pastor que es muy chingón, el pastor, la neta. Y yo le decía como, güey, a ver, en realidad no hay una libertad, güey. O sea, el ser humano no está capacitado para tener una libertad 100%, güey. Porque lo que tiene que pensar, lo que tiene que llevar a cabo, tiene una idea que alguien estudió, vio, predijo, habló Es que antes. lo dices como alguien, güey, ¿no? Pero es piramidal el pedo, ¿no? Entonces es como si tú fueras el dueño de esta enorme maquinaria, principalmente económica hoy en día, ¿qué te sería más útil? ¿Millones de personas cuestionándolo todo o millones de personas obedeciendo instrucciones? Que es el tema de la educación. Entonces sí hay. Es que no, por ejemplo, a ver, vamos a entenderlo, güey. O sea, a ver, dentro de la educación hay una infinidad de teorías y técnicas, güey. ¿Sí me explico? Y hay hace algún tipo de edad, güey. Ejemplo, lo que me encanta de mi universidad, güey, casa abierta al tiempo, es que imagínate que hubo un güey que hizo una tesis de por qué no tiene que citar, ¿no? Decir, yo no tengo que citar. Para mí eso es lo que es esa universidad, güey. Es una universidad que está hecha para criticar la ciencia. Entonces, estos güeyes decían, y la neta es que ahí es donde yo creo que están atorados en un pedo, güey, porque criticar lo que es científico, criticar lo que te están diciendo, que hay fuera del método científico, es lo que estudian, por lo menos la psicología de ahí, güey. Que te deja atrapado en otro lugar, güey. Que es decir, y no hablo de una persona que esté arriba y que nos diga cómo pensar, güey, sino que simplemente en una condición como filosófica, güey, tienes que existir en un lugar de pensamiento, güey. ¿Sí me explico? Y existir en ese lugar de pensamiento ya te mantuvo atrapado, por lo menos en ese lugar. Entonces, la única manera de no estar atrapado en ese lugar de pensamiento, ¿no? Es constantemente y estar en un movimiento, güey. Que es lo que hablaba esto el otro día, güey. O sea, si tú estás oscilando, güey, en ideas, sabrás que no en todo momento, o que una idea no funciona para todo en todo momento, güey. Y para mí esa es la educación. Y hay muy poca gente, y no te hablo del sistema educativo, la verdad es que el sistema educativo está pues, muy, muy, muy atrás, mucho más abajo de lo que estamos hablando, ¿no, güey? Exacto, es lo que, o sea, yo cuando escucho hablar de tu universidad y como que en algún punto dices, ya, huevo, encontré una universidad que me ayuda a florecer. Y sí, ¿no? Pero pues yo, güey, no había escuchado de tu universidad nunca, güey. Entonces es como muy chiquito a todo el espectro que sí hay por todos lados, güey, ¿no? Entonces, en ese sentido, no, sí estoy muy cegado a decir todo, ¿no? Pero entiendo que habrá ciertas universidades, ciertas escuelas, como a lo mejor la Montessori, ¿no? Intentan educar
con un panorama más abierto, menos sesgado, o a lo mejor desde una pirámide más acotada, más cuadrada, pero en la Sí. general, güey, todos mandamos a nuestros hijos a kinder, todos mandamos a nuestros hijos a primaria, todos mandamos a nuestros hijos a secundaria, nosotros fuimos instruidos en esa manera, güey. Hablando del sistema educativo general, hay un adiestramiento, y claro que entiendo que tu universidad y lo que hemos trabajado ya después de eso, pues nos lleva a esta zona de poder hoy criticarlo y poder verlo incluso, pero en la general me parece que sí, insisto, ¿qué le conviene más al sistema y por qué? ¿No? Fíjate, aquí yo te Personas, pregunto, con personas base en eso que cuestionando o tú personas dices, obedeciendo. aquí yo te pregunto, güey. Vamos a pensar, kinder y primaria, güey. Kinder y primaria te enseñan a leer y a escribir. Y empiezas a pensar. Ya el pensamiento complejo, las matemáticas más complejas se hacen más adelante, ¿no? Y que la lógica matemática, que es una lógica del universo, güey, sí te enseña a pensar el universo, ¿no? O sea, Pero luego hay una diferencia entre la lógica y luego la matemática pura, güey. Porque sí, 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 sí. entonces desmienten la lógica y dicen, no, pero la lógica no funciona en todo. Entonces Claro. lo Ahora, que tú debes aprender es esta certeza matemática, que tampoco es cierta. depende de la escuela en donde tú estés estudiando, ¿no? O sea, que En esto la es bien general, interesante, güey, ¿no? Por ejemplo, yo creo que, por ejemplo, generalizarlo sí está en un pedo, güey, porque hay escuelas en las que toda la doctrina que tienen es totalmente diferente a lo que te está proponiendo. Y fíjate que eso es un tema bien, bien chingón, güey, porque mucha gente mete a sus hijos a la escuela, güey, sin preguntar esto, güey. Los llevan porque tienen una cafetería, güey, tienen un Starbucks dentro, güey, o sea, porque es estatus, y güey, no que de qué es ahí lo está que el otro tema, les van a porque es enseñar, ¿no? estatus, porque es conveniente, güey, Claro, porque está cerca, güey, porque ahí estudiamos todos, güey, porque no. Entonces claro. hay una serie de factores que te definen. O sea, una, estás obligado a educarlos, ¿no? A pertenecer al sistema. Dos, güey, dentro de lo que estás obligado, no lo haces por los intereses correctos. ¿Dónde va a recibir la mejor educación? Ahora, pero Si no es fíjate, para la es donde tengo satisfacción esta personal pregunta, de, güey. ¿Tú crees que aprender a leer y escribir es importante o no? yo no creo que sea necesario. O sea, tú crees que aprender a escribir es necesario para comunicarnos? Yo te diría, antes de que tu hijo pudiera siquiera hablar, ¿le entendías o no le entendías? Sí, Claro que le pero entendías. no llegas a tener la complejidad de poder hablar lo que estamos hablando. O sea, mucho de lo que Ah, hablamos y yo estoy diciendo que el lenguaje en sí mismo no determina que no nos podamos comunicar. Nos sí, comunicamos sí, sí, diferente y hubiéramos aprendido diferente. Y a lo mejor sí. hubiéramos desarrollado una mayor sensibilidad, güey. Y a lo mejor estaríamos mejor comunicados. Entonces, la pregunta sería, estamos entendiendo, güey, que si tú no lees libros, entonces necesitarías platicar con las personas que escribieron esos libros. El libro que tú quieras, el que sea más importante o el menos importante. ¿Estamos de acuerdo? Me parece que estás infiriendo que, y traes en estos rubros donde el más culto es el que más lee. Y la No, 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 lectura, no, 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 no. A y ver, la lectura también no. nuevamente es una inferencia O sea, estás leyendo a alguien, pero vamos a la entenderlo. idea No, de no, no. A alguien. ver, cuando tú hablas de lectura, estamos hablando que lees las ideas de alguien, güey, que tal vez no está en este tiempo ni en este contexto. Exacto, ¿Estamos de exacto. acuerdo? Entonces es un nivel de comunicación, güey, Ujú. ¿no? Yo no creo que el que más lea sea más sabio, güey, ¿no? Pero creo que el que más lee tiene mejores habilidades que el que nunca lee. Es inevitable pensar eso, güey. Una persona que, que no tiene un diálogo a estos niveles, güey, de querer pensar, no sé, o sea, güey, tú puedes ver diálogos en las telenovelas, güey, y el nivel de pensamiento es ese, güey. O sea, tú puedes ver Y un puede, diálogo de la persona que está chismoseando aquí al lado, güey. pero es que nuevamente no es que leas, es que No, no, lees. no, es el nivel de comunicación, Porque claro. te aseguro que hay muchos que leen en mayores cantidades, mayor porcentaje de lectura. Habrá agentes que leen poco, pero con más profundidad. No sé si eso tenga sentido. Es decir, y te lo 100%. pongo ya en términos coloquiales, güey, el libro vaquero y Condorito son los que más se venden en el mundo, cabrón, ¿no? Claro. Y ¿Qué te fíjate que deja hay eso, una güey? parte ahí bien interesante, Entonces, güey, hay gente que sí lee, güey. porque, por ejemplo, Chingaderas. esos libros que tú dices, güey, si les sabes dar una lectura, contienen un chingo de la cultura, güey, y comprendes un chingo de la cultura ahí. O sea, Ujú. a lo que voy yo, güey, es el hecho de leer no es desde esta situación leer por devorarte libros o tener la biblioteca más grande del mundo, güey, ¿no? Hay gente que llena su ego con eso. Pero a lo que voy es que sí se necesita aprender a leer, güey, porque necesitas aprender a comunicarte y aprender a comunicarte si hay niveles de comunicación, güey. Es decir, una persona que tiene mucho más palabras en su vocabulario puede expresar mejor la idea y puede llegar a niveles más profundos
que una persona que de repente te dice, es que quiero decirte algo, pero no sé cómo decírtelo, güey. Y eso, cuando llega a esa parte, es que su nivel de comunicación es mucho más pequeño que su nivel de pensamiento, güey. Sí, estoy de acuerdo contigo en tercera dimensión, sí, que es justamente, está bien fino porque justamente está muy bien galardonado la lectura, la comprensión para la comunicación y pues, ¿sabes? Tiene como, está muy bien galardonado, bueno, no sé si eso se entiende, güey, o no sé si me lo estoy explicando correctamente, pero desde lo que yo conozco, güey, insisto, y te hablé de eso, no necesariamente la lectura o el lenguaje, aprenderlo, termina siendo uno de los primeros instrumentos de control, porque entonces yo te voy a decir qué palabra significa bajo qué contexto. Cuando tú aprendes, el tema de que cuando tú aprendes algo, te están acotando. Y eso en tercera dimensión va en contrasentido, ¿no? Porque tú dijeras que estoy aprendiendo algo, entonces me estoy expandiendo, porque entonces sé más de algo que no sabía. Y es ahí donde no sé si me alcanzo a explicar, güey, de, a ver, entonces, o sea, lo que yo estoy diciendo es que, o lo que tú estás diciendo es que entre más aprendo, menos sé. Y yo te digo, sí, porque te están acotando, porque no ocupas aprender, ya vienes con toda la información universal, que de hecho antes de que bajas, pues estás conectado con todo el desmadre, güey, ¿no? Que lo único que tienes que hacer es como, pues hacer este trabajo de introspección, conectar con tu espíritu, que te lo cortan a través del alma, todo lo que hemos platicado en varios podcasts, ¿no? En varios episodios, y entonces te llegará esta, pues no sé si sabiduría, que se escucha muy mamón, porque fíjate cómo es el aprender algo contra la sabiduría de yo lo sé. La sabiduría viene del saber, de yo lo sé. Entonces, si tú lo sabes, no necesitas aprenderlo. Ahí está como la gran diferencia de por qué te educan para que aprendas solamente una cosa y no descubras lo que sí Ujú. sabes. No sé si cantinflé, güey, o si me alcancé a explicar. No, sí te entiendo y entiendo la parte que dices, ¿no? O sea, cuando hablamos de un saber académico, sí hay cada vez más de cada vez menos, ¿no? Es cada vez más limitante. Sí entiendo y creo que hablar de niveles de saber y de áreas de saber es muy complejo, güey. Por ejemplo, los lingüistas dicen, güey, que nosotros estamos atrapados en el lenguaje, que es decir, tú no puedes hablar ni decir algo que el lenguaje no pueda decir, el lenguaje que tienes o el idioma que tienes. Eso es lo que dice, ¿no? O sea, la diferencia cuando se traduce alguna, como conceptos más complejos no es lo mismo hablarlos del inglés británico, desde el inglés gringo, hablarlo desde el español, ¿no? Dicen que el español es uno de los idiomas mucho más complejos que puede explicar mejores cosas de la vida. Entonces, y esto, ¿no? Cuando alguien dice, en tal idioma hay una palabra que lo que quiere decir es esto, güey. Que en otro idioma no existe. Claro, y entonces sí creo yo, güey, que, por ejemplo, esto de leer y escribir, si bien no te da o no te garantiza el aprendizaje, cada vez te va dando más herramientas para poder comprender un mundo cada vez más complejo, o una realidad, no sé si un mundo, una realidad cada vez más compleja, güey. Ahora, aquí yo me pregunto esto, ¿no? O sea, de acuerdo a lo que nosotros vemos alrededor, por lo menos lo que yo veo alrededor, ¿no? O sea, sí puedo ver chavitos que de repente no son tan buenos estudiantes académicamente hablando, ¿no? Pero les encanta pensar, güey, ¿no? Bueno, vienen de una familia que piensa, güey. Una familia que se siente y platica, güey, ¿no? Pero en la mayoría, güey, ¿no? Hay gente que no quiere pensar, güey. Hay gente que decir, güey, a ver, a ver, a ver, a ver. Tenemos comida, sí, tenemos techo, sí. Ya párale a tu pedo. Ya, ¿no? Y en eso, güey, o sea, sí entiendo mucho lo que dices, güey, este ¿Y por qué estaría mal interior, eso, güey? ¿mande? ¿Y por qué estaría mal eso, güey? Pues, güey, porque de repente son personas que ni siquiera se acercan a lo que es amar, güey, ¿no? Son personas Ah, que cubren la parte más superficial, güey, de comer y ya. Y entonces va en contra de todo lo que estamos hablando, ¿no? Decir, güey, si solamente vives para comer, güey, ¿no? O vives para no tener frío, pues estás mm, estás teniendo. sobreviviendo. No estás viviendo, estás sobreviviendo. Claro, ¿no? Y entonces por eso creo que sí, pues no sé si estaría mal, güey, ¿no? Yo no lo quisiera para mí, güey. O sea, si lo quieren hacer, que es la mayoría, que, pues, que lo Exacto. sigan haciendo, güey, ¿no? Ahora fíjate, Pero creo que sí hay una parte en donde yo siento por lo menos una responsabilidad conmigo y los que están a mi alrededor, güey, de decir, güey, sí vamos a extraer algo diferente de esto que estamos aquí experimentando, ¿no? O sea,
tomémoslo con un poco más de seriedad, güey, y no con la parte de solamente cómo viajo, me saco selfies y se O sea, acabó el pedo, ¿no? O sea, creo que tú y yo entendemos ese punto o ya pudimos ver ese punto o experimentarlo en algún punto a través de los putazos que nos ha dado la vida, ¿no? Es decir, güey, es que si hay algo más y sí vale la pena ir, ir por eso, ¿no? Creo que por eso también estamos haciendo esto, ¿no? Pero en ese esquema donde te educan para algo y para pasar al tema moderno, en esta instrumentaria, que sí está ahí, entonces digamos que primero nos educaron para obedecer y luego ya que obedecimos, pues es también más viéndonos como de los principios del industrialismo o del feudalismo hacia el industrialismo, que pareciera que también nos educan para ser trabajadores, ¿no? Entonces te voy a educar para que trabajes, ¿no? Y aquí viene me parece lo más brillante de la historia moderna, güey, que nos dejaron que es esta evolución del propio sistema, ¿no? Dices, wow, qué chingón. Entonces, ahora no nos educan para trabajar, güey. Ahora ya trabajamos, ya esto está consolidado. Ahora estos güeyes ya ganan dinero, y entonces ahora nos convierten en consumidores, ¿no? Entonces ya no están educando para trabajar, ya el trabajador se volvió consumidor, ¿no? Que es como terminar de amalgamar todo el sistema en automático, ¿no? Y ahora somos el consumidor perfecto. ¿Por qué? Porque el trabajador no necesita pensar, y un consumidor necesita comprar. Un trabajador necesita comunidad, un consumidor necesita deseos. Y entonces está toda esta pinche organización, ¿no? Entonces te da una tarjeta de crédito y entonces ya se trata de formar ciudadanos, no trabajadores, para formar compradores. Y entonces se desarrolla esta industria económica a través de la educación, güey, donde ahora tenemos un chingo de empresas. Porque ahora el concepto no es educar para trabajar, es educar para consumir. Y entonces, entonces ahora nos educan para ser obedientes y entonces hoy te dicen, no, mira, este producto tiene más beneficios. Este producto tiene más, ¿cómo se llama? Estatus. Este producto, ¿no? Entonces ahora a través si ya te enseñamos a trabajar para ganar dinero, ya te voy a enseñar dónde gastarlo y cómo endeudarte. ¿Para qué? Para que no te salgas del sistema, ¿no? Y entonces si te quieres enfocar, te voy a distraer. Entonces ahora tenemos las redes sociales. Sí me estoy explicando Sí lo hasta entiendo, dónde güey. llega el grado de educación, güey. Que no Mira, solamente o sea, escolarizar. sí lo entiendo, güey, 100%, y sí estoy relativamente de acuerdo contigo en todo, güey. ¿Sí me explico? Solo creo, hay algo que es como en profundidad. La otra vez estaba pensando, dando una clase de historia, güey, y pues, estábamos haciendo un pinche, qué pedo, como de la historia universal, y entonces te pones a estudiar y te das cuenta los sesgos de información que hay en cada una de estas cosas, por qué sucedió, y si la historia la ves más allá de los que ganan y los que pierden, creo que te encuentras cosas bien interesantes, güey. Desde mi punto de vista, veo una incapacidad del ser humano tan profunda que lo que tú estás diciendo, creo que es una incapacidad del ser humano para darse cuenta por qué hace lo que hace, güey. Ni siquiera se lo pregunta, ¿no? Decir, güey, ¿por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Para dónde voy? ¿Qué quiero? Y si lo estoy logrando, güey, ¿no? O sea, que no estamos agarrando. Esto yo creo que no es libertad, güey. Yo creo que esto que te estoy diciendo te lleva a un grado de no mames, de ser coherente, güey, ¿no? O sea, decir, por lo menos eres coherente, güey, ¿sí? O sea, lo que estás Congruencia. haciendo sí te está llevando para donde dices que vas, güey, ¿no? O sea, no que pues dices, güey, voy para Vas al Tijuana, barranco, güey. güey. Pero vas bien, Sí, claro, ¿no? ¿no? Por lo menos. Entonces, a mí me da la impresión, César, esto es una idea mía 100% y que también puede estar bien pendeja, güey, que el ser humano no tiene la capacidad para pensar más que a veces lo que se le presenta enfrente, güey, ¿no? Y que tal vez profundiza cuando medita, cuando hace un tipo de oración, güey. No, oración no es cuando repite, sino es un tipo de meditación, güey, De introspección. ¿no? Y creo que ahí se puede entender como más cosas, ¿no? Pero en la vida cotidiana, en el tener que vivir, güey, en el bar o en el esto, en el sacarme la foto y decir estoy en el tal lugar y todas estas mamadas que es parte de lo que hablaste, güey, ¿no? Creo que a veces saber más da una ansiedad tan cabrona, güey, porque te das cuenta que no hay nada bajo tu control, güey. No hay nada bajo lo que tú puedas hacer, güey, ¿no? Creo yo, o sea, tal vez haya esos seres, te digo, angelicales o demoníacos o draconianos o los Anunnaki, que sí tengan ese pinche control, güey, pero no mames, o sea, poder en mi mente es imposible y me parece imposible porque un día en mi locura intenté tener control de todo lo que estaba alrededor de mí para que no me volviera a pasar nada que me había pasado. Y creo que la putiza que nos han parado es porque un día quisimos tener ese control, güey. Entonces, Que, cuando llegamos a ese punto, creo que sí, estoy 100% de acuerdo contigo que la educación es una mierda en el momento que te quieren hacer decir cómo vivir una realidad, ¿no? Y no que te prepara
o sea, que no te prepara para todo lo que te puedes encontrar y tal vez te encuentres algo que nadie se ha encontrado, güey. O sea, que ahí está cabrón, ¿no? O sea, sí, sí, te escucho. Que todo eso está dentro de esta gran mentira, güey, ¿no? Te preparas para saber más, para poder controlar más. Claro. Y una cosa no está correlacionada con la otra, güey. Pero ahí parte de la gran mentira, güey, ¿no? Entonces, digamos también que en este sistema educativo, no solamente, o sea, ya te estoy hablando no del sistema escolar, güey, escolarizado, o sea, desde dónde un macro te está educando, además del sistema educativo, ¿no? Que ya empezó con los trabajadores, ya nos fuimos a que nos convertimos en consumidores, y luego vino la televisión, güey, que nos enseñó a consumir, güey. Y luego vienen las redes sociales, que además de consumir nos ponen a competir, güey. Y entonces ahora compites por atención, por validación, para parecer exitoso, ¿no? Las selfies, ¿no? Para demostrar que eres feliz, ¿no? Para demostrar que tienes razón, para demostrar que existes. Y todo eso lo haces mientras compites. Menos tiempo, menos tienes para preguntarte quién eres realmente, que es justamente eso que dices, güey. Todo ese crecimiento viene cuando te detienes, te sales del tren y reflexionas y oras, ¿no? Y tienes esa introspección. Entonces, que dices, es que yo quiero saber, yo quiero aprender, no se trataba de aprender, se trataba de conocerte, de interiorizarte, ¿no? Y entonces, pues terminamos en esta esclavitud perfecta, ¿no? Que es esta esclavitud donde nadie siente la necesidad de escapar. Ahora, aquí yo quiero decir esto, güey. O sea, sí, estoy 100% de acuerdo, pero yo siempre he creído más que hay personas que necesitan ser esclavos que personas que necesitan esclavizar a los demás. Yo creo que el problema está ahí. O sea, está muy cabrón lo que estoy diciendo, güey. El problema está en las Ok. personas que quieren ser esclavos para estar tranquilos y no los que quieren dominar el mundo, güey. Porque las personas que han querido dominar el mundo, güey, pues no mames, terminaron perdiendo todo, güey. O sea, no ha habido un cabrón que haya logrado decir, güey, no mames, sí nos chingó a todos desde que llegó ese güey, valimos madre todos, güey. ¿Sí me explico? Veo un chingo esto, o sea, y yo he sido, creo que el ejemplo más claro, decir, güey, ¿cuántas veces hemos decidido quedarnos en el lugar que estábamos para no pasar hambre, miedo, lo que sea, y mejor pegarnos a la parte de, a ver, profe, ya sé, o sea, el pinche tema está bien cabrón, nada más póngame el 10 y ya sáqueme a la mierda aquí, o póngame el 6, ¿no? Cuando a veces, no creo que todos, pero sí creo que cualquier tipo de matemática sí te puede llevar a un pensamiento de, no mames, ¿por qué es esto? ¿No? ¿Para dónde? Creo que hay materias que sí te pueden llevar y profesor que te dicen, a ver, güey, ¿y por qué crees que pase? O sea, cuando te hacen la pregunta, que al final es lo que hacemos aquí constantemente de, güey, ¿pero por qué? Y podemos decir de la cosa más estúpida para alguien, pero también la cosa más profunda para otro alguien, de la misma situación. Entonces, para mí siempre he creído que hacer un ambiente de conocimiento implica en donde las personas puedan ser quien son, tengan el valor de serlo, tengan el valor de decirlo. ¿Sí me explicó? Más que lo que estoy diciendo no es para madrear a nadie, sino es porque lo pienso y a ver qué opinamos los demás, ¿no? Sí, sí, y es que ya haces esta diferenciación el problema no está de los que queremos salirnos de ahí, sino de los que quieren seguir perteneciendo, ¿no? Los que quieren seguir siendo esclavos. Yo te diría, es Claro, que el problema es que ni siquiera se dan cuenta que son esclavos, güey, claro. que somos Sí, esclavos, ¿no? Porque tú y yo en 100%. algún punto estamos en el sistema y también Claro, nos gusta estar ahí. nos latiguean menos si quieres, güey, ¿no? Somos menos esclavos, no lo sé, güey, ¿no? No sé si hay magnitudes de esclavitud, me parece que si eres esclavo lo eres con menor o con, o con mayor grado, pero sigues siendo esclavo, bueno, aquí estamos. Claro, Entonces, creo que eso sí está desde mi punto de vista, bien claro para nosotros que lo podemos ver, güey, estamos siendo esclavos, modernos, pero esclavos a través de un sistema educativo duro. que no solamente implica instruirte en la escolarización, sino ya demostré cómo te instruyen por todos lados, ¿no? ¿Con qué te vas, con qué te quedas, mi hermano? Con eso, güey, ¿no? Que lo importante, o sea, que creo que podemos ver lo inútil que es un tipo de educación, pero lo importante que es encontrar alguien que sí me eduque, güey, ¿no? Algo que sí me haga mover el pensamiento o la mente de donde yo estoy, ¿no? Y que al final, pues no va a haber, creo yo, y siempre seguiré sosteniendo esto, creo que no hay una forma, César, ¿no? O una educación que cumpla 100% con las necesidades de todo, ¿no? Que sí tenemos que aprender a oscilar en algunas situaciones y que, pues, lo que sí creo que no tiene nada de, de reparación es cuando no te gusta aprender, cuando no le tienes amor al conocimiento, ya valiste madre, ¿no? O sea, te vas a quedar con lo que te den para comer, ¿no? Ciertamente.
Bueno, pues seamos honestos, donde en esta situación donde el gran negocio el sistema educativo es el gran negocio del sistema, ¿no? Porque seamos honestos, un ser humano consciente es complicado. Pregunta demasiado, duda demasiado, cuestiona demasiado. Pero un consumidor es un negocio extraordinario. Trabaja, compra, consume, se distrae, se entretiene y vuelve a empezar una y otra vez. Lo que nunca nos enseñan, y quizá aquí está la verdadera tragedia, la escuela debería enseñarnos a pensar, a debatir, a resolver conflictos, a regular emociones, a construir relaciones, a crear, a emprender, a colaborar, a conocernos. Pero muchas veces nos enseña algo más sencillo: a encajar, a obedecer, a repetir, a cumplir. La pregunta incómoda, y ojo, esto no significa que la escuela sea mala, ni que los maestros sean malos, ni que aprender sea malo. Significa algo mucho más profundo. Significa que quizás hemos confundido escolarización con educación. Porque educar no es llenar una cabeza, es despertar una conciencia. Y son cosas completamente distintas. Vámonos con esto que dice: el que no sabe para dónde va, Cualquier camino que tome pensará que es el correcto. pero nunca llegará a donde realmente quiere. Hasta la próxima, mis hermanos.